Nosotros somos un 95% inconsciente y un 5% consciente. Es decir, el 95% de los pensamientos y acciones vienen del inconsciente, están programados. Todos venimos con programas, no suficiencia, no capacidad, no existo. ¿Cómo nos autoconocemos? En base a mi experiencia, Corina Randazzo es actriz, autora y referente en bienestar. Nos comparte la clave de su propia transformación, cómo apagar el ruido del mundo para escuchar la voz que reescribe tu realidad. si yo vivo en estado de ruido, en estado de desconexión constante, en entretenimiento absoluto, en que vivimos ahora, ¿no? Si no permitimos espacios, ¿cómo voy a permitir encontrar respuestas? Vivimos desconectados de tanto hacer. Esto es importantísimo. Todo el mundo puede llegar a conectar con su voz de verdad, con su verdadera voz interior, siempre y cuando muchísimas personas no se hacen cargo. Y esto es lo que creo que marca la diferencia. Si yo puedo elegir vivir la experiencia presente desde una aceptación y desde una apertura, ¿cómo no voy a ser yo capaz después de elegir cómo quiero crear mi realidad? Es decir, primero he tenido que hacer. Corina, ¿cómo nos autoconocemos? Bueno, buena pregunta. Me encantaría toda respuesta precisa y válida para todo el mundo y no lo tengo. Mi respuesta es, en base a mi experiencia, cuando empezamos a cuestionarnos qué es lo que no queremos. Yo nunca supe qué quería, ahora sí, pero durante muchos años nunca lo supe. Y en esa búsqueda empecé a darme cuenta que a través del saber al menos qué no quiero, proyectarme hacia lo que parecía que sí encajaba mejor conmigo. Entonces, en mi caso, empecé a cuestionarme un poco todo, ¿no? El entorno en el que me compartía, mi entorno social, los vínculos, por qué a mí no me gusta salir, por qué a mí no me gusta beber alcohol, por qué a mí no me gusta el entretenimiento y el ruido que a otros sí le parecen disfrutar. Yo empecé sobre todo a darme cuenta que no vibraba y no resonaba con contextos y entornos y circunstancias que otros sí, y parecían incluso ser felices con ello. Y yo no, durante mucho tiempo y desde la infancia. Por lo tanto, hay una sensación al principio de mucho sufrimiento, porque no entiendes, no encajas, y todos al fin y al cabo buscamos encajar y formar parte de ser aceptados. Somos seres sociales, ¿no? Entonces, en esa búsqueda y descubriendo quién coño soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué vibra conmigo, qué encaja, qué no encaja con mis valores, cuáles son mis valores, cuáles son mis ideales, cuáles son mis virtudes, mis talentos. Es un proceso que dura toda la vida. Yo creo que el proceso de conocernos no termina. Pero es una invitación a poder vivir desde tu propia verdad y autenticidad, ¿no? No ser un mero títere, un peón tejido por las redes del entorno o el contexto político, ideológico o religioso en el que hayas vivido o convivas, sino tener tu propia voz interior y hacer tu propia escucha y generar tu propio camino y dirección, que parece fácil, que no lo es, y que no todo el mundo consigue porque requiere mucho coraje y mucho valentía. Me parece muy interesante. He escuchado alguna vez cómo utilizar el primado negativo del ser humano para crear tus propias metas. Y lo que es muy real, ¿no? Como voy a intentar entender qué es lo que no quiero, que es más fácil entender qué es lo que es que quiero. Claro. ¿Cómo puede hacer una persona ese ejercicio práctico? Como saber lo que realmente no estás hecho para hacer. Yo invito mucho siempre a la escucha. Si no permitimos que haya abierto día a día, no una vez a la semana, no un retiro del año, en nuestro día a día un espacio de silencio y conexión con nosotros, es muy difícil que la respuesta llegue. A menos no las respuestas correctas. Las respuestas es de tú, hay gente que le llama yo superior, la voz de la verdad, Dios, universo, fuente, cada uno como le quiera llamar. Tú puedes conectar con esos espacios y todo el mundo puede llegar a conectar con su voz de verdad, con su verdadera voz interior, siempre y cuando permite y cree contextos que le inviten a esa situación. Si yo vivo en estado de ruido, en estado de desconexión constante, en entretenimiento absoluto, siempre en redes sociales, en gente, en no parar, que es un poco como vimos ahora, ¿no? Con la inmediatez, todo es rápido, todo es necesario ahora, todo es urgente. Si no permitimos espacios, ¿cómo voy a permitir encontrar respuestas? No me doy permiso. Entonces mi invitación es, no hay una metodología precisa, A, B y C. Simplemente si tú permites espacios de silencio y conexión, a través de la respiración, a través de la meditación, a través del silencio, a través de caminar sola, a través de un retiro que tú quieras hacerte contigo, es decir, ver espacios contigo, ahí empiezas a poder escuchar tu voz, que cada vez con entrenamiento va a ir cogiendo más fuerza y va a ocupar un lugar más importante en tu vida. Y ahí vas a poder encontrar respuestas de que sí y que no. Vivimos desconectados de tanto hacer. Estamos en, no sé si energía femenina, energía masculina, como constantemente haciendo. ¿Cómo logramos dejar de hacer y de pensar y de ser productivos todo el rato para encontrar esos espacios? Sí, o sea, entiendo, vamos a meditar o andamos, pero ¿qué evita a las personas entrar en ese estado de ser?
El ruido, la acción. Si volvemos al origen, si yo no me doy el permiso, si yo mi agenda, porque es muy común hoy en día, ¿no? Tener la agenda, te despiertas y sabes qué vas a hacer, que hoy vas a entrenar, que tienes 3 o 4 horas para tu equipo y reuniones, que tienes para, en tu caso, ¿no? Grabar vídeos, podcast, editar, lo que sea, ¿no? Al final, estas cosas las agendamos, pero no agendamos los espacios de uno mismo, por uno mismo. En mi caso, yo tuve que empezar a agendármelo porque yo también me autosaboteaba al principio. De ahora sí, hoy no tengo tiempo, la semana que viene es que estoy súper arriba, estoy de viaje. No importa en qué contexto esté, yo estoy viajando, estoy en cualquier contexto y yo me saco mis 20 minutos, 30 minutos, mi hora. Generalmente por la mañana, cuando más espacio me saco para mí, mis 2 horas del día, en principio, suelen ser para mí, incluso aunque tenga que levantarme antes. Porque en ese espacio no hace falta siquiera estar en un trance meditativo o estar haciendo nada, a veces solo con estar y con no tener nada agendado, con no estar con un móvil en la mano, automáticamente, aunque esté sentada tomándome una infusión y viendo el amanecer, ya está. Es estar conmigo, permitirme esos espacios de no ruido. Cuando tú entrenas esto en tu mente, porque tu mente en principio lo rechaza, tu mente está acostumbrada y te va a enviar mensajes de autosaboteo. Tendría que estar haciendo esto cuando estoy haciendo perder tiempo, que tendría, debería, habría. Es una sensación de mucho ruido. Este ruido, esta voz, este ego, este miedo, se van desactivando y va perdiendo fuerza a medida que tú te das permiso para generar los otros espacios y le das prioridad. Esto es importantísimo, darle prioridad a tus espacios continuos de conexión. Porque si no entrenamos esto, al igual que un músculo, nunca se va a desarrollar esa etapa, nunca se va a desarrollar ese músculo, nunca va a crecer. Entonces, para mí, sobre todo, es el compromiso y el permiso de empezar a elegir una vida diferente desde un cambio pequeñito que puede ser empezar una primera hora de la mañana contigo o un ratito a la tarde, lo que sea, de conexión contigo. Llámale espacio de conexión. Y eso lo vayas ampliando a medida que tú mismo vayas viendo y reconociendo que esto te está haciendo muy bien. Crear esos espacios de conexión contigo. Creo que hay una creencia detrás de eso que evita que estemos más en el ser que en el hacer, que es una sensación de merecimiento. Muchas veces no nos creemos que somos suficientes simplemente por ser humanos. Y no sé si esto es familiar o si es una creencia en el inconsciente colectivo, pero no nos damos el permiso de ser porque creemos que tenemos que hacer para merecer o para valer. Totalmente. Pero esto es transgeneracional. Esto está, como te dices tú, en el inconsciente colectivo y viene de 3 generaciones anteriores. Por eso es importante, primero, empezar a reconocer esta información porque desde ahí se puede trabajar. Todos venimos con programas, no suficiencia, no capacidad, no existo, no soy reconocido, no merezco. Entonces, todos venimos con esos programas inherentes en nosotros y todos tenemos la posibilidad de trabajarlos y desconectarnos, desprogramarnos, se podría decir, de esas creencias a través de la experiencia y, por supuesto, a través del trabajo de conciencia. Pero todo esto está en todos nosotros, todos. Okay. Se me ha puesto la piel de gallina, confirmación. Cometí el error, y yo creo que a mucha gente que es como muy blanco y negro le puede llegar a pasar, que para aumentar el nivel de conciencia tienes que pasar ese periodo de introspección, pero tiene que ser, de repente estás en el centro de una ciudad trabajando todo el día con gente y de repente te vas a Bali a vivir solo durante X tiempo. No funciona así. No llega un momento en el que proyectas tu mente y de repente has llegado a ese estado de iluminación, ¿no? Es como tú dices, y es importante hacer ese matiz porque yo al menos no lo entendía así. Siempre he sido muy blanco-negro. Me voy a vivir solo y me quedo ahí haciendo el monje para siempre. Entonces utilizo la tecnología para evadir, no sirve para nada. Es cada día encontrar ese momento en el que ejercitar el músculo de la introspección. Como tú dices, la mañana va muy bien. A mí al menos también me siento muy bien porque el pico de cortisol endógeno que tienes al principio del día es como que te induce a empezar a hacer cosas. Sí. Tienes las dos opciones, puedes o raidear el wave y empezar a trabajar como un loco o calmarlo y decir, vale, voy a no empezar en automático el día. ¿Cómo encuentras esos cues como para decir, vale, llevo demasiado tiempo en automático, necesito ser consciente? ¿Cómo haces ese break durante el día? Para mí, en base a la propia experiencia, porque yo también me movía en polaridades. Ajá. Pero esto es natural en todo ser humano. Primero esto experimentar ambas polaridades para darme cuenta que no quiero estar en ninguna de las dos posiciones y quiero ir encontrando ese equilibrio, ¿no? Entonces yo también comprendo esto porque yo también me he movido mucho en polaridades, intentar encontrar ese famoso equilibrio del que todo el mundo habla y aspira. En mi caso te puedo decir que mi experiencia ha sido reconocer que la vida se vive un día a la vez, ¿no? Yo muero y nazco cada día. Hoy muero, mañana empieza un día y vuelvo a resucitar, se podría decir.
Y vivirlo desde ese lado de vida donde elijo vivir de un día a la vez y no que mi mente esté en un futuro o en un pasado constante. Entonces yo elijo cómo quiero diseñar mi día de hoy. Y en mi día de hoy no existe el fin de semana me voy de retiro. Existe en qué momento yo introduzco un retiro diario, pequeñito. Entonces, si yo me permito vivir de un día a la vez y ser esa versión de mí de un día a la vez, doy espacio para que se cree, para desarrollar. No entro en juicio, no entro en conflicto. No existe la posibilidad de que yo debata si me cepillo los dientes hoy o no, si duermo hoy o no, si como hoy o no, si voy al baño hoy o no. Son cosas que van a ocurrir, no me las cuestiono, esto igual. Llega un momento donde lo es tan integrado que no te cuestionas esos espacios para algo, simplemente los tomas como prioridad absoluta, porque lo es. Lo que pasa es que primero está la práctica, el entrenamiento y darte cuenta del valor, el reconocimiento y la importancia que tiene tener esos espacios de retiros diarios, aunque sean pequeñitos, ¿eh? Porque luego lo vas a ir incrementando de una forma genuina y natural porque te va a encantar y lo vas a necesitar. Pero mi invitación es a que lo hagan de un día a la vez, que no sea algo estipulado de fin de semana o de retiro mensual o anual, cuando ya no puedo más y estoy en un burnout que no sé por dónde salir. Esa es mi invitación en base a la experiencia también que me ha ido dando de hostias por todas partes. Yo lo que he visto en mi experiencia personal también es que cuando no tienes esos retiros, como le llamas tú, en diarios, subes mucho o que te estimulas mucho, Sí. estás en ese estado de sobreexcitación y luego de repente bajas. Sí. Cuando tú cortas el pico en las dos direcciones porque has tenido un tiempo de parar, ahí es menos hogar Claro. tu vida. En general, Corina, técnicas para aumentar la conciencia. ¿Qué me dirías acerca de eso? Bueno, en base justo a lo que estás hablando, que para mí también es relevante, al final, ¿qué se dice cuando uno entrena o mantiene su autocuidado físico? Pues dice, no importa el parón que tengas, lo que importa es que lo retomes, ¿vale? Porque al final eso va a determinar si vas en declive o si eres capaz de mantenerte en vaca flaca, se podría decir. Entonces mi invitación es a lo mismo. No somos seres, no somos máquinas perfectas, no somos seres permanentemente no se puede, no podemos aspirar a estar permanentemente en un determinado nivel de conciencia. Vamos a pasar por retos, transiciones, somos seres en constante evolución y somos seres energéticos. Por lo tanto, el contexto y el entorno, las cosas que son alrededor nos van a impactar de la forma que queramos o no queramos, seamos conscientes o no lo seamos. Por lo tanto, es imposible aspirar a tener un estado de conciencia permanente y estable. Aceptar esto, reconocer que va a haber sombras, va a haber luces y va a haber arenas movedizas, a mí me permitió reconocer que la intención finalmente es abrazarme en todas esas circunstancias. Porque el ego es el que quiere tener un estado de conciencia y no bajarse de ahí. Porque claro, en ese estado de conciencia yo soy amor, yo soy luz, todo me va bien, no tengo pensamientos, no estoy en ira, no estoy en sobrehacer, estoy conectado. Y claro que es en el chat. ¿Quién no quiere estar ahí? Pero la realidad es que no es sostenible en un contexto social en el que vivimos. Si quieres mantener ese estado de conciencia, vete al Tíbet, vete a la escena de la montaña, ponte en meditación, aíslate del mundo social y estoy seguro que lo puedes mantener. La pregunta es, ¿tú quieres vivir de esa forma? ¿Tú aceptas y te comprometes con todo lo que conlleva tomar esa elección, como los monjes budistas que eligen vivir de esa forma? Lo admiro y maravilloso para que lo elija, pero no es mi caso. Yo no quiero vivir así. Por lo tanto, acepto que en el contexto en el que yo me quiero mover, voy a tener que aceptar mis caras, mis luces, mis sombras y mis momentos de tormenta porque las va a haber. Y que uno llegue a un nivel de conciencia, el Dr. Hawking, ¿no? Que habla de las escalas de la conciencia, que uno llegue a estado de vibración de amor, a estado de vibración de amor incondicional, alegría, luz. Yo tengo entornos en el que he llegado a esos estados de conciencia, por contexto, por donde me he movido, porque son momentos, circunstancias, etapas. Mantenerme ahí, ha sido imposible. Y he tenido mucha lucha durante mucho tiempo con mi ego, decir, es que yo quiero estar acá porque ya he experimentado lo que es estar a este nivel de conciencia y no me quiero bajar de ahí. Pero la realidad es que no es sostenible. Es que mi madre me llama por teléfono y me cuenta que ha tenido un problema y a mí me afecta. A mi hermano o a mis hermanos le ocurre algo, ¿cómo no me va a afectar? Ocurre algo en el contexto político, social, alguna guerra o lo que sea, si eres empático, si eres sensible, si eres sensitivo, te va a afectar de una forma u otra, pero siempre vas a tener en cuenta el entorno social en el que te mueves. Es imposible querer mantenernos ahí. Entonces, mi invitación es, da igual en el contexto en el que estés o en el estado vibracional en el que conectes ahora mismo o consideres que conectas. Abraza tu situación, ámate, elígete en todas tus circunstancias. Elige salir airoso, acompañarte, ser
amoroso contigo, independientemente de las circunstancias en las que estés. Porque si no, al final te posicionas constantemente, por más que el ego quiera, te posicionas en un estado de miedo, de lucha, de coraje, y no es amoroso contigo mismo. Completamente. Me ha encantado la definición que está general. ¿Dónde escuché un estado de, o sea, una definición de estado de iluminación súper interesante, que no era no ser perturbable por las circunstancias externas, sino al contrario, ser perturbable y transitar con la mayor rapidez posible todas las emociones tal cual vienen. Es decir, se muere un familiar, ¿vale? Obviamente vas a tener que transitar la tristeza, la ira o lo que sea que sean los estados del duelo, pero vuelve, no te opongas, que déjate traspasar por la emoción y luego vuelves al estado de tranquilidad y serenidad, que es en el que hemos nacido para estar, ¿no? Me gustaría preguntarte, Corina, ¿cómo aprendemos a dejar ir? ¿Cómo aprendemos a transitar la emoción tal cual viene? Bueno, ese libro de Harry, que es maravilloso, yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, sobre todo si le suena esto que estamos tratando. Pero, por ejemplo, una de las invitaciones en el proceso de ir a la metodología, por así decirlo, de dejar ir, es que el ser humano generalmente te rechaza. Es como que el ser humano está en un momento de estabilidad o de dolor o de sufrimiento y automáticamente rechaza sentirse así. Busca todo el rato salir de ese lugar. No lo acepta, no lo abraza. Cuando hablamos de abrazar, aceptar esa posición, esa emoción que está emergiendo para que se libere de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, debemos dejarle espacio. Debemos darle permiso. Y lo que hacemos es sabotearnos y querer rechazar esa tristeza, ese dolor, ese llanto, esa ira. Y es todo lo contrario. El dejar ir te invita a que, oye, conecta un momento, ¿en qué lugar del cuerpo lo sientes? Porque lo primero es identificar de dónde viene, ¿no? ¿En qué lugar del cuerpo está? Generalmente la energía se estanca en un lugar específico. A veces la garganta, a veces el plexo solar, a veces el estómago. Y generalmente la gente te tiende a repetir, no, es que yo siempre tengo dolor de estómago. Yo que siempre te va de la garganta, yo que siempre tengo cistitis. Ahí hay mucha información. El dejar ir nos invita a que cuando ocurra cualquier impacto en tu vida que te desestabilice, te permitas sentir. En vez de rechazar esa energía, pide más de esa energía. Entonces cierras los ojos, conectas y con todo tu llanto, con todo tu dolor, con toda tu ira, con todo tu rabia, lo que sea que tenga que salir, pides más de esa energía. Si tú, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo tengo una energía muy fuerte en el plexo solar, porque a mí se me va mucho aquí. Así era taquicardia. Entonces pido más a esa energía, algo que me ha impactado, que me ha dolido, que me ha producido, que me ha sacado por completo de mi ser. Pido más, pido más, pido más. Se empieza a hacer una energía tan grande. Lo notas, el sol puede que tu cuerpo se empiece a mover y a convulsionar, se podría decir. Empiezas a sentir energía hasta el punto donde la energía empieza a reducirse. Y empiezas a notar como tu ser vuelve a conectar, vuelve a calma. A veces los procesos no son instantáneos, a veces estás en un estado agitado durante mucho tiempo. Hay gente que, como todo de práctica, se va sintetizando estos espacios. Pero es un momento donde liberas esa energía. Y cuando se libera esa energía es cuando tú puedes permitirte avanzar. Tú no puedes permitirte avanzar si tú no liberas lo que tienes que soltar. Es como querer llenar un vaso de agua cuando el vaso ya está lleno. Es imposible, va a rebosar. Primero vacíate de eso que te carga. Reconócelo, a veces no tenemos que reconocerlo todo mentalmente. Somos seres sintientes, somos seres que son primero energía antes de la materia física. Por lo tanto, trabajamos desde el plano energético, no solo desde el mental, entendiendo el conflicto, intentando tener conversaciones, intentando comprenderlo todo para intentar liberarnos. Está bien, hay que trabajarlo desde el plano mental, pero no se olvidemos el plano energético. Y el dejar ir es una invitación, sin duda, a que la gente conecte con su cuerpo, identifique dónde está la energía, pida más energía de esa, porque encima esto ocurre. Empiezas a sentir más energía, empiezas a sentirla muy, 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 muy fuerte, hasta el punto donde empieza a soltarse y liberarse. Y esto permite esos bloqueos energéticos. Cuando hablamos de los bloqueos de los chakras, ¿cómo no vamos a vivir con los chakras bloqueados? Si no nos permitimos sentir y liberar las energías que tenemos en el propio cuerpo. Y a veces no te hace falta soltar Reiki todos los días. Basta con que cuando sientas una energía en el cuerpo, la identifiques y la liberes. La sientas. Si no transitamos el soltar desde el campo energético, ¿cómo vamos a permitirnos abrir algo nuevo, a permitirnos a dejar de sentir dolor, sufrimiento, ira, cualquier energía que esté bloqueada y estancada? Si ni siquiera la trabajamos, no la reconocemos, lo trabajamos todo desde la mente. Somos seres que a día de hoy tenemos una capacidad de adquirir tanto conocimiento, tantísimo conocimiento. Yo escucho podcasts, escucho a gente, digo, wow, es increíble todo el saber, todo lo que podemos llegar a aprender.
¿Cómo no vamos a querer aprender si hay muchísima información valiosa? Maravilloso. Soy una persona que incluso le encanta aprender un montón de cosas diferentes y no me limito. Pero no me puedo olvidar de trabajar mi campo energético. Que lo tenemos totalmente olvidado, o creemos que el campo energético va de solo meditar o de descender un palo santo o de cantar mantras. Es mucho más profundo y puede ser también incluso mucho más fácil. Basta con escuchar el cuerpo, conectar con él, identificar de dónde viene esa energía y permitirnos sentirla. Que eso lo evitamos por completo. Completamente de acuerdo. Hay mucha arrogancia en general del ser humano y es como lo que nos impide aprender a integrar un conocimiento como por ejemplo de la energía. Como hay una sobreidentificación con la ciencia actualmente en ese momento de la sociedad y eso no te permite indagar en algunos aspectos en los que se debería. Hablando de cómo cada persona vive la ansiedad de forma distinta, os traemos hoy algo que os podrá ayudar. Se llama Nextory. Es una plataforma de audiolibros y libros electrónicos que puedes consumir desde el móvil o desde la tablet, desde donde quieras y cuando quieras. Puedes ajustar la velocidad, puedes marcar los fragmentos que más te interesan y puedes descargar libros para escucharlos sin ningún tipo de conexión, creando tu propio espacio. Muy en relación con el episodio que estamos tratando ahora mismo, en Nextory encontrarás libros como Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé, que nos invita a cómo comprender mejor cómo funciona nuestra mente, cómo gestionar las emociones y cómo crear hábitos que nos acerquen a una vida más plena. Lo mejor, puedes probarlo sin ningún tipo de compromiso durante 45 días de forma gratuita con esta oferta exclusiva. Tienes el enlace en la descripción del episodio, así que atrévete a conocer a Nextory y disfruta leyendo libros. Y recuerda, 45 días gratuitos. Y ahora, vuelta a la conversación. Voy a poner un ejemplo súper fumada, ¿vale? Para corroborar esto que estás diciendo. Me dolió la barriga durante unos 2 meses aproximadamente y no sabía por qué. Obviamente mi cuerpo me estaba avisando de algo, ¿no? Era estrés y simplemente tener esto contraído todo el rato y dije, vale, he tomado de todo, ya no sé qué más hacer. Me estiré en este sofá de aquí y dije, vale, pues estoy harto. Voy a meditar, voy a hacer la meditación del dolor. Voy a focalizar dónde está la energía en mi barriga e intentar entender qué me está diciendo el cuerpo a mí. Entonces me focalicé en, porque lo vi en el libro de Harry, sí. Me focalicé en notar el dolor sí. Y al final estuve como media hora intentando notar el dolor, pidiendo más de esa energía y al final transitó la energía y dije, o sea, se me pasó a media hora, me levanto y digo, hostia, me ha dejado de ver la barriga. Esto no es real, no puede ser real, ¿sabes? Porque lo había leído en el libro que se habían curado hasta personas ciegas y cosas así. Dije, no me lo creo, voy a probarlo. Y lo probé. Y dije, wow, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué existe? Al final el cuerpo es simplemente una metodología de avisarte que algo no está siendo coherente en tu vida. Y aquí viene la siguiente pregunta, que es, cuando tú empiezas a entender como que la vida no te está pasando a ti, sino que tú eres el creador, el co-creador de tu vida, mejora mucho más rápido la vida en general. ¿Cómo pasamos de esa etapa de victimismo a tengo algo que hacer, puedo ser responsable? Claro, es que a veces hay que transitar por todo ese dolor y sufrimiento para darnos cuenta y reconocer que somos mucho más que un cuerpo físico. Esto es muy experiencial en cada una de las personas. No todo el mundo elige querer vivir de esa forma, no todo el mundo se quiere ser responsable de su realidad, de su compromiso con la salida. No todo el mundo quiere hacerse cargo porque es más fácil estar en el victimismo, en la queja, en culpar a lo político, en culpar al jefe, en culpar a tu entorno social. Es decir, muchísimas personas no se hacen cargo. Y esto es lo que creo que marca la diferencia. Cuando yo me hago cargo de que mis pensamientos son responsabilidad mía, de que mis acciones son responsabilidad mía, de que mis actos son responsabilidad mía, mis emociones. Eso no significa que tenga, como todo, ¿no? Todos queremos empezar a controlar eso. Pero para empezar a no controlar, se podría decir, con elegir de qué forma quieres vivir y sentir, para mí el primer paso es vivir toda esta desprogramación, de desidentificarme del ser, de desidentificarme de la materia, de desidentificarme del personaje que yo he creído y he comprado toda mi vida. Por eso yo empecé a hacer un trabajo de desidentificarme de las etiquetas. No, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, no, yo de Barcelona, del Pacífico, yo soy religiosa, yo atea, es que yo no soy nada de eso. Todo eso es información, yo no tengo que posicionarme ante nada. La aceptación de lo que es y es perfecto. Y no tener que opinar, no tener que enjuiciar. Yo hice un trabajo muy fuerte de tener que limpiar, y es un trabajo que hago a diario porque elijo hacer a diario.
de tener a una persona delante y no me importa cuál sea su aspecto, que no un juicio. Cuál sea el contexto, que no me posiciono en un correcto o incorrecto, o un malo o bueno, donde permito que las cosas sean tal cual son, la aceptación. Desde la aceptación de las cosas tal cual son, tú puedes, que al final lo que es dentro es fuera. Si yo te acepto a ti tal cual eres, independientemente de que me cuentes historias que sean incluso random, o que yo tenga o que mi ego tenga una percepción polarizada o dual de tu experiencia, yo voy a intentar colocarme en un lugar neutro donde yo pueda abrazar tu ser tal cual es. Desde ese lugar yo acepto y me abrazo tal cual soy. Y desde ese lugar, desde ese estado de conciencia, desde ese estado de neutralidad, desde ese estado del ser aceptando, yo empiezo a comprender que soy capaz de crear mi realidad. Hablo también desde mi experiencia. Si yo puedo elegir vivir la experiencia presente desde una aceptación y desde un amor, desde una apertura, ¿cómo no voy a ser yo capaz después de elegir cómo quiero crear mi realidad? Es decir, primero he tenido que hacer, literalmente, intentar desidentificarme del ego, que es el que nos posiciona, es el que nos convierte en seres duales, blanco o negro, arriba o abajo. Luego he tenido que hacer un trabajo de aceptación y entrega, de aceptar la realidad del presente tal cual se presenta, de no enjuiciar a mi padre por ser así, de no enjuiciar a mi madre por no ser así, de no hacer un trabajo de liberación de juicio, que es ego absoluto, y aceptación. Y en mi experiencia yo desde ahí he podido tomar conciencia de que si soy capaz de aceptar mi presente, soy capaz de no enjuiciar al otro, de aceptar que él es el otro, ¿cómo no voy a ser capaz de ser co-creadora de mi vida? Si ya mi presente lo estoy creando, lo estoy aceptando, sí, estoy permitiendo crear mi propia realidad, quitando todo juicio, quitando todo ego, quitando todo sobrepensamiento. ¿Cómo no voy a ser capaz de crear? En mi experiencia, luego seguramente existen metodologías que te digan A, B y C para llegar a. Yo tengo mi experiencia, yo he vivido el tránsito de desprogramarme, de liberarme, el tránsito de aceptar y rendirme a la realidad tal cual es, sin enjuiciar, sin ensuciarla. Y desde ahí puedo reconocer, wow, la grandeza que hay en tener el control literal de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, y desde ese lugar de espacio sagrado poder crear lo que yo quiera crear, poder pensar lo que yo quiera pensar, poder materializar lo que yo quiera materializar. Y esto te lo puedo explicar en 1000 ejemplos de mi vida. El más reciente ha sido ayer, donde yo ya había visualizado, yo me voy a casar en poco tiempo. Puede ser algo, te pongo un ejemplo sencillo, pero yo había visualizado que elegir el vestido iba a ser, o sea, el vestido ya estaba elegido, que yo iba a llegar, lo iba a ver, me lo iba a poner, y iba a ser así de fácil, me lo iba a llevar en 5 minutos el vestido. Algo que para muchas mujeres puede ser dolor de cabeza. Yo sabía que iba a ser fácil, fluido, divertido, que no me iba a costar nada. Efectivamente, llegó ayer, el vestido está ahí, digo, me encanta, es este, lo pruebo, es este, ya está, chica, lo tengo, a por otra cosa. Cosas que para alguien puede ser súper complicado y conflictivo, o puede suponer con un dolor de cabeza, o puede suponer pasar con 1000 estados emocionales. Yo ya consigo que no sea así. Creo en mis realidades. Y no desde la expectativa, sino desde la certeza. Es un ejemplo muy pequeñito de grandes cosas que he conseguido a lo largo de mi vida y materializado. Pero yo he materializado la pareja con la que estoy. Yo he materializado la vida que estoy construyendo. Yo todo lo materializo desde la creación y desde, por supuesto, la anterior, que después rendirme a lo que me coloque. Pero es un proceso, es complejo en mi caso de explicártelo, pero creo que reside un poco en la belleza de la aceptación, de la reprogramación y de significarte del ego, mente, personaje, cambio, como le quieras llamar, y desde ahí tener el espacio de crear, porque te demuestras que tú tienes el poder de poder elegir cómo quieres vivir, cómo quieres pensar, cómo quieres decir. Quiero entrar en el tema de la manifestación y cómo creamos nuestra vida. Antes de eso te voy a lanzar una idea que pensé el último día. Has hablado de estar presente a la hora de, o sea, desidentificarte de todo lo que es dual, bueno o malo. Todo eso es artificio de la percepción. Sí. Cuando te concibes como separado es cuando expresas el vocabulario, que ya es una herramienta global de por sí, ¿no? Porque tenemos que clasificar de algún modo las ideas dentro de nuestra cabeza para poder echarlas fuera. Pero el último día llegué a la conclusión, no sé si estarás de acuerdo con esto, que cuando tú tienes un objetivo a largo plazo,
muy concreto, solo lo has podido pensar con la mente. La mente te engaña. Entonces, la intuición es lo que tenemos que escuchar más que la mente, que luego vivimos en un contexto y tenemos que pragmatizar. Hemos quedado a un X o a Y de la tarde. Y bueno, entonces, tenemos que poder relacionarnos, aunque la hora y los días sean un constructor, los utilizamos, ¿no? Pero mi pregunta aquí es, cuando tú hipotetizas que te va a hacer feliz un objetivo, no estás estando presente. Por lo tanto, no es intuición, de algún modo es mental, es sobre racionalización. En cambio, cuando estás presente y utilizas el hilo de la curiosidad y de la diversión, es lo único que te puede llegar a lo que realmente quieres. Es decir, no cuesta de conseguir lo que quieres para algunas personalidades que saben hacer mucho, pero sí que cuesta de saber qué es lo que quieres. Y saber qué es lo que quieres solo se da en el momento presente, cuando ya has domado tus instintos hedonistas, por ejemplo, ¿no? Pero creo que poner objetivos a largo plazo muy concretos son mentales. A ver qué me dices acerca de esto. Y que cuando tú persigues la curiosidad del momento es lo que te guía. Por lo tanto, estar presente ya de por sí te va a llegar a los objetivos que realmente quieres. ¿Cómo compaginamos ese animal y esa esencia? ¿Cómo compaginamos el querer llegar a algún lado y a la vez escuchar el momento presente? A ver, en mi caso, como tú dices, somos seres al final, somos materia y energía. Por lo tanto, convivimos y no podemos desidentificarnos por completo del ego, porque si no hubiésemos trascendido y conectaríamos con la divinidad, no estaríamos en este plano. Por lo tanto, el ego forma parte de nuestro proceso y el ego no es malo, el ego es bueno para direccionar, para elegir, para crear un plan, para tomar una dirección. El ego te permite llegar a esos lugares. Si no tuviésemos ego, no tendríamos curiosidad de absolutamente nada. Nos aceptaríamos nuestro presente tal cual es y estaríamos oliendo las flores, alimentándonos del aire, es decir, no teníamos necesidad de nada. Si el ego nos invita a el movimiento, nos permite ser un ser tal, por lo tanto hay que aceptarlo. Y esto que me comentas, a mí aquí me nace compartirte el hecho de que, por ejemplo, como bien tú dices al final, no se trata de lo que haces. Lo que haces nunca puede ser correcto o incorrecto, bueno o malo, bien o mal, es decir, no existe eso en el espacio-tiempo. En el plano energético, o sea, existe qué intención hay detrás. La pregunta cada vez que yo tomo acción sobre algo es, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Qué intención tienes? La intención te va a decir si es vibra en amor o vibra en miedo. Solo existen dos energías en este planeta, amor y miedo. Entonces, si tu intención, el plan que estás creando, ya sea laboral, personal, de vínculos, de cualquier pequeña decisión, si conectas con la intención que hay detrás de lo que vas a hacer y esa respuesta es desde un estado de amor, no lo voy a hacer porque me apetece. Porque la curiosidad, porque quiero saber, porque quiero aprender, porque quiero disfrutar, porque quiero conocer a esta persona, porque quiero viajar y ver esta ciudad, porque quiero... Si la respuesta es desde el amor, desde la alegría, desde el disfrute, desde el goce, desde la curiosidad, ese estado de vibración de amor, adelante. Si lo que haces, la intención, haciendo ese trabajo de introspección, es desde el coraje, desde el miedo, desde el control, desde la ira, desde el interés, la manipulación, que el ser humano es muy experto en esto, entonces la respuesta es que no nace en la intuición, nace del miedo, nace del ego. Por lo tanto, no es una intuición, es un pensamiento ególatra que te está queriendo hacer esa acción para tú llegar a sentirte con más estado de control o tener más seguridad, la falsa seguridad sobre ti mismo. Entonces no creo que consista tanto en lo que voy a hacer, que muchas veces el ego quiere saber eso, ¿es correcto, es incorrecto? ¿Existe la pareja? ¿Puede ser pareja? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Esto es válido, no es válido? ¿Este proyecto que estoy haciendo me va a llevar a algún lado? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Si tú concibes crear desde el conocerte a ti mismo, el desarrollar tus capacidades, el ver hasta dónde eres capaz de exponerte en público, desde el vencer tus miedos, desde el expandirte, desde el acompañar a gente desde un lugar mucho más amoroso, no va a importar tanto en cómo se vaya desarrollando el proyecto, porque tú vas a estar en estado de conexión y amor, tú vas a vivir en estado de amor. Si tú lo haces desde el coraje, desde el miedo, desde el tengo que llegar a facturar esto, porque esto significa que yo estoy en una posición desde el tengo que, desde materializar resultados, lo más probable es que te encuentres en momentos más conflictivos. Vas a llegar seguramente si tu cometido es ese y si tu propósito es ese y si la vida te tiene destinado para eso. Pero no importa
a dónde llegues, lo que importa es cómo has vivido el camino. Y aparte que cuando llegues lo estarás satisfecho. Exacto, nunca va a ser suficiente. Fuerza versus poder, ¿no? Hay un libro de Hawkins, ese no lo leí, pero ahora tengo que leer. Cuando tú te requieres de disciplina y disclaimers aquí, ¿eh? Sí. Hay gente que tira de cabeza y que no tiene ese problema, pero cuando tu problema es sobrehacer, te estás sobredisciplinando para hacer algo, no lo puedes hacer para siempre, porque la energía se agota. Entonces, normalmente es porque sale de la vida. Por eso, por ejemplo, yo creo una empresa de formación de tatuajes y tal, para demostrarle a mi padre que daba vida. Entonces, me salió bien. Y de hecho, no tenemos que rechazar esa fuerza inicial. A veces pongo esta metáfora, por no decir cada podcast, la gente está hasta los cojones de mí, que es cuando un cohete despega, tiene 5 combustibles diferentes. Los primeros son más duros, más fuertes, y luego, según el momento en el que está en la atmósfera, pues va utilizando otros, ¿no? No hay que rechazar los motivos egoicos, porque tenemos que transitarlos. Exacto. Invito a ir al gimnasio para follar, nada, es como, hombre, es lo que hay. Esas cualidades de lo que quieras, mientras lo que quieras, pero empiezas y luego te das cuenta de que no tiene ningún tipo de repercusión en lo que digas, sino que es para ti mismo. Pero no te pares, no seas una planta durante mucho tiempo y no hagas nada, no juzgues tus propios motivos egoicos. Utilízalos y luego transiciónalos. O sea, es lo que tienes que hacer como para poder avanzar en la vida. Sí. No, totalmente. Es abrazar, cuando tú dices, todos los aspectos, las luces y las sombras, porque aparte todo te lleva a algún lugar. Lo que importa es que de ese lugar hay que se quede en un estado de victimismo y no quiere salir de la rueda de la rata, porque yo aquí me siento cómoda y es que sigo anclado. Alexi me dejó hace 10 años y al jefe con el que llevo 10 años trabajando y nunca soy capaz de soltar, es decir, me anclo al victimismo, no tomo acción. Y hay gente que de esto saca aprendizaje y saca la experiencia para no volver a repetirlo. ¿No? Cuando ocurre una vez es un error, no, cuando ocurre una vez es casualidad, no se dice, cuando ocurre ya la tercera es un error que podría ser dedicado. Entonces, bueno, hay mucha gente que no quiere hacerse cargo de las circunstancias y contextos de su vida y prefiere hacer cargo a lo que los demás y quedarse en estado de victimismo y... Es un patrón que se repite. A mí me gustaría entender cuáles son las características de las personas que sí que deciden tomar ese camino de conciencia. Porque hay una creencia muy gorda dentro de todo nuestro nicho, digamos, que es que hay que sufrir, hay que llegar a una saturación de sufrimiento como para querer evolucionar. Y según mi experiencia es así, es una creencia muy gorda. Entonces, a mí me gustaría una persona que tiene 20 años y de repente se encuentra en este podcast, sí, de algún modo ha aguantado y ha entendido de lo que estamos hablando, que bien, congrats. ¿Cómo puede no tener que casi suicidarse para emprender ese camino de conciencia? A ver, yo creo primero que las generaciones que están naciendo víctimas vienen con un nivel de conciencia mucho más elevado. O sea, viendo la sociedad como un todo, al final somos una conciencia colectiva. Nos creemos seres individuales porque es un poco lo que nos han vendido y lo que funciona hoy en día socialmente. Y porque lo somos también. O sea, en el sentido de que... Sí, pero al final, somos un cuerpo individual, pero somos un ser colectivo, como energía, como colectivo. Entonces, lo que está pasando ahora, mi sensación es que estamos tan separados, todo el poder en las élites, como se le quiera llamar, se han hecho cargo, evidentemente, de que llegamos a un estado de miedo, ¿no? Donde se lanzan narrativas, se compran movimientos, se compran políticos, ideologías, religiones, que lo que hacen es convertirnos en seres duales, separatistas. Es la mejor forma de controlar a la población, es indicándoles miedo. Por lo tanto, es normal que hoy día nos creamos como seres individuales ególatras, donde el yo es lo que nos posiciona, los que dirigen absolutamente nuestra vida. Y sí siento que pese a que haya muchos jóvenes de todas las edades que están en ese conflicto de identidad porque no sienten pertenecer, porque no sienten conexión con nuestro ser espiritual. Recordamos que somos, antes de ser seres pensantes, éramos seres sintientes. Nosotros somos primero seres espirituales y luego nos hemos convertido en un ser egoico. Pero la esencia está. Lo que pasa es que hay tantas capas que liberar, hay tanta reprogramación inconsciente que tenemos desde que nacemos, desde el contexto social en el que hemos convivido, desde las narrativas y creencias del colectivo, desde el sistema de creencias con el que has nacido, el contexto de tus padres. Hay tanto que reprogramar, hay tanto que liberarnos, que se tira esa sensación de insuficiencia, de no formo parte de nada, de no soy merecido, no soy reconocido, nadie me ve, soy invisible, que hace que muchos jóvenes hoy en día
acaben por quitarse la vida. Y esto es algo drástico y esto es algo que ocurre mucho, mucho más de lo que creemos y mucho más de lo que se habla. Y esto es algo que de a poco forma parte de la transición y evolución de la vida, pero de a poco esto va a ir moviéndose porque la gente está encaminada hacia un despertar. El hecho de que estemos hablando de esto y no estemos hablando de otras cosas, el hecho de que haya una patada una piedra hoy en día y ya se hable de energía, el hecho de que la ciencia ya abrace metodologías, sistemas, terapias alternativas, el hecho de que la gente ya elija trabajarse no desde la terapia convencional, sino desde las terapias alternativas más holísticas, el hecho de que ya sistemas jurídicos abracen las constelaciones familiares porque están viendo soluciones y están viendo que esto funciona y existe y es real. Esto, como todo en el espacio-tiempo a corto plazo, no vemos la salida. Pero en un plano divino, en un plano universal, el espacio-tiempo no existe. Entonces, nosotros no lo veremos, pero en las próximas generaciones, que es muy probable es que sí vean esa evolución. Y siempre va a existir el dual, o sea, siempre va a existir la gente que se quede en el ámbito ególatra, egoico, y conviva desde ese sufrimiento. Y va a existir los seres que despierten, que conecten con la divinidad, no desde un lado, como decimos, tan esotérico, sino de un lado tangible, donde podamos tratar estos temas, donde la conexión con la energía forme parte del día a día, donde no se iba desde ese estado de aceleración, de ansiedad, de estrés con el que hoy en día convive el 99,9% de la población, y se abrace la espiritualidad, haya espacios para la conexión con la energía, con tu cuerpo, donde haya escucha de uno mismo, donde cada uno conecte con su autenticidad y con la aceptación del otro, donde no haya tanto juicio, donde no haya tanto rechazo. Entonces, en mi sensación y en las conversaciones que yo mantengo también con entornos que, bueno, quizás compartimos este contexto más de apertura o de amor, se podría decir, conectamos con esta idea, con esta energía, con este sueño, y confiamos. Yo tengo como certeza de que esto va a ocurrir, pero quizás no es algo que yo vaya a ver en esta vida, sino que la vaya a ver las próximas generaciones, y yo formo parte también de ese proceso. Y quizás es el legado que muchos han querido dejar y no somos conscientes porque nuestro mundo egoico nos dice que tenemos una misión mucho más expandida, como facturar 3 millones, escribir no sé cuántos libros, o quizás no, quizás formamos parte de un plan mucho más divino en el que somos seres encarnados para vibrar en amor y en luz y ser espejo de otros y ya está. Y esa es nuestra cobertura. Como dice Rómulo Toyabacha, no sé si te suena, como convertirte en el espectador de la presencia, de lo que es ser humano. Y esto al principio, claro, al principio cuando lo escuchas por primera vez y estás a un nivel de conciencia que no entiendes demasiado, no tiene sentido. Pero a medida que vas entendiendo que la única forma de... O sea, todo pasa como tiene que pasar, no todo es perfecto. Tú te piensas que tienes una cierta sensación de libre albedrío y podríamos entrar en un debate tremendo sobre esto, pero al final tú eres espectador, tú no eres el cuerpo, tú no eres la mente, tú simplemente observas desde fuera qué es lo que está pasando y tu percepción juzga. Tu percepción todo el rato emite juicios sobre cómo debería de ser o tal. Pero lo que tienes que hacer es intentar desidentificarte de la percepción, que al final sale del ego. Y cuanto más arriba subas en ese nivel de percepción, menos juicio, menos oposición a lo que realmente está pasando, menos capacidad de vivir en el futuro o en el pasado, simplemente aceptación de lo que es. Creo que has tocado un tema muy interesante que me encanta, que es la autenticidad. Dicen que la escala de Hawkins no es la iluminación lo último, sino que es vivir en la autenticidad. ¿Cómo crees que alguien pudiera vivir más auténticamente? En mi experiencia te puedo decir también que, como contabas antes, yo he ido tomando lecciones que me faciliten el proceso de conexión con la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Ser. Ser desde el fluir, y no desde el fluir, como dicen ahora, frase moderna que todo el mundo utiliza para lo que conviene. Fluir es hacer caso a lo que te dicta el corazón y la intuición. Para eso debes estar conectado. No te hace falta preguntarte si sí o sí, pero sabes. No te hace falta saber si esa persona vibra o no contigo. No sabes. No te hace falta saber si ese proyecto es o no para ti. Lo sabes. O sea, es como que llega un momento donde estás en estado de conexión contigo desde tu yo auténtico, que sabes perfectamente si es tu lugar, si no es tu lugar, si es una persona que te puede aportar o te expande o no te expande, porque estás conectado. No necesitas entrar en juicio constante con la mente, incluso abrir un debate contigo misma.
Cuando estás en estado de conexión y estás conectada a tu intuición, es mucho más fácil ser auténtica, porque no hay expectativa. No hay una idea de cómo tienen que ser las cosas. Es. Y en ese es tú te permites ser. Si yo vengo aquí, cuando tú me preguntabas antes, ¿sabes los podcasts que hago aquí entrevistado? Yo te digo, yo protejo mucho esto, pues te digo, porque yo en mí también existe mucho. Y cuando entra el ego, agüita. Cuando entra el ego, me convierto en, sí. O sea, a mí también me invalega. Pero intento que las decisiones que tomo en el contexto en el que conmigo, a ver, la mayor parte del tiempo, me facilite que el proceso no haga que el ego se introduzca de una forma tan fácil. Es decir, yo vengo a este podcast y bien, yo por ejemplo, las normas que tengo es, yo sé lo que me voy a preguntar, no quiero saber lo que me voy a preguntar, no quiero saber a quién has entrevistado, no quiero saber cuántos seguidores tienes, no quiero saber nada de ti, yo quiero venir y verte como un ser que eres en tu totalidad y abrirme a lo que surja. ¿Que quieres hablar de esto? Es que me da igual lo que quieras hablar. Me parece perfecto. Yo vengo a compartir mi experiencia, mi sabiduría, honrar mi experiencia de vida y si le puede servir a alguien, perfecto, y si no, también, porque también está bien. Habrá gente que pasó cuando quiere y gente que dirá, ¿qué dice? ¿Estás flipada? No entiendo nada. Y es perfecto, porque es su percepción, es su experiencia y es información que para algo, o para bien o para mal, pero algo le llega. Entonces, vivir desde esa conexión de autenticidad es vivir básicamente desde tu verdad, donde no hay tanto juicio, donde no hay tanta expectativa, donde el ego no se introduce tanto, sino que tú te permites vivir desde tu esencia. Contar tu verdad de tu esencia, expresarte desde tu esencia. No te importa si quedas bien, si quedas mal, no te importa caer bien, caer mal. Si hay un resultado o no hay resultado, tú eres, tú compartes desde ahí. Insisto, yo he tomado muchas decisiones en mi vida que me han facilitado, porque al final todo influye, como decíamos antes. Influye tu hogar, qué energía hay en tu hogar, a quién dejas entrar en tu hogar. Influye la información que tú dejas entrar, con quién conversas del día, sobre qué conversas, qué tipo de contenido consumes, qué tipo de heridos. Influye desde las personas con las que te acuestas, a quién dejas entrar a tu cuerpo, a tu templo. O sea, todo el contexto en el que te mueves, cómo te alimentas, desde la información hasta los alimentos que ingieres, todo influye, absolutamente todo. Si tú eliges una vida donde cada vez seas más consciente que el contexto importa, que mi vida, que mi casa es sagrada, aquí no entra cualquiera, mi entorno es sagrado, no doy mi teléfono a cualquiera, mi entorno social, las personas a las que yo le dedico mi tiempo, mi energía, mi espacio, les abro la puerta de mi casa, compartimos, para mí es sagrado. Cuando yo empiezo a darle importancia al contexto en el que me muevo, me es mucho más fácil mantenerme en el estado de serenidad y de conexión. Ahora, si yo me voy de retiro y conecto con la divinidad, pero yo llego a mi casa y cualquier persona que me toca la puerta, le dejo entrar. Cualquier proyecto en el que me proponen, digo que sí. Cualquier persona que me pide ayuda, sí, yo te ayudo. La palabra ayudar, que no ayudamos a nadie, acompañamos. Entonces yo empiezo a entrar en contextos, en ruidos, en entornos donde yo me es fácil mantener esta energía, este estado de conciencia, que podría decir, es normal que entre el aire, es normal que entre el ruido, es normal que entre el juicio, la expectativa. Yo tengo que hacer, yo estoy creando y lo voy a crear toda la vida porque, insisto, esto es algo que tiene una lección diaria. Yo elijo cada día con quién me quiero rodear, cómo me quiero sentir, cómo quiero vibrar. Y tomo decisiones que para otros pueden ser insignificantes como, chicas, brindamos con vino. Gracias, a mí por un poquito de agua. Brindamos. Elijo no, en ciertas cosas que sé que me hacen desconectar, como beber alcohol, lo elijo desde el amor, no desde que si hago esto me va. Elijo desde mi elección de querer sentirme bien, de querer vivir la vida en coherencia con cómo yo quiero vibrar y cómo quiero sentir, y sin enjuiciarme para cuando no cumplo eso, ¿eh? Porque yo durante etapas, sobre todo cuando estoy viajando, cuando estoy en contextos donde quizás no es ya mi entorno seguro, se puede quedar así y demás, me permito vivir esa experiencia. Incluso una de las cosas que una vez dijo una maravillosa maestra mía, me dijo, si crees que tienes controlado tu estado de conciencia o crees que vives aún en el amor y que lo tienes controlado, te invito a que vayas a casa con tu familia y lo pongas en práctica. ¿Tú quieres ser feliz? Demuéstratelo yendo a casa y viendo si en casa eres capaz de ser feliz. Y yo incluso cuando me reúno con mis padres o con mi entorno familiar, que al final es donde se activan todos los programas inconscientes, porque esto es transgeneracional, ahí cuando se activa todo, tu ego se te domina, ahí cuando yo más pongo en práctica este trabajo y más me doy cuenta de todo el trabajo que aún tengo por hacer, porque entra el ego por todas partes. Es decir, conclusión de esto, para mí todo radica en
dar importancia y valor al contexto en el que te mueves y la información que consumes, llamando información a todo el entorno, a todo lo que entra desde tus ojos, desde tus oídos, desde tu piel, desde tus alimentos, desde el contexto social. Facilitarte el camino y reconocer que los momentos de miedo, de ira, de todas esas emociones que vienen desde esa energía de miedo, que vienen desde el ego, van a ocurrir, pero cada vez las vas a transitar en un estado de amor, las vas a aceptar y las vas a abrazar. Vas a reconocer cuando esté algo y te vas a reír. Y vas a decir, jaja, ha vuelto a entrar, cabrón. ¿Sabes? Y lo vas a abrazar la situación. Y aunque te lleve a estados de otra vez dolor, de conflicto, de juicio, de dualidad, lo vas a abrazar porque vas a saber que no es tu estado natural. Que tú ya sabes salir de ahí, sabes que se puede vivir desde otro lugar. Y eso te va a tranquilizar. Te hablo también desde mi experiencia. No sé si esto respondió a tu pregunta, porque soy ido por las ramas como siempre. No, me encanta. Sí, es aumentar la sensación de coherencia con lo que estás haciendo todo el rato. Y nosotros pensamos que es en algún momento concreto una decisión que tomas y de repente esa decisión lo hará todo, ¿no? Literalmente cada segundo tiene una decisión para ser más consciente y más coherente contigo mismo. Mira, el ego quiere seguridad, ¿verdad? Sí. Quiere Control. aparte desde el miedo, quiere control. No tener aquí nada. ¿Qué significa? No tener nada, ninguna pregunta preparada. Es lanzarte en paracaídas al momento presente. Sí. No tienes ninguna estructura que te vaya a salvar. Es decir, solo puedes fluir con el presente. Me callo. No tengo ninguna pregunta. Pero intentar como controlar de más y no dejar fluir el presente es lo que no hará que vaya bien. Cuando veo muchos podcasts, obviamente, no para formarme también, para cómo hacerlo mejor, y veo muchos estilos. Digo, hay una chica que lo hace muy bien, que me gusta mucho, que tiene, el podcast se llama Tiene Sentido. Y claro, he visto cómo lo hacen y una 30 preguntas, no sé qué. Lo he intentado, me pongo aquí la tablet y no miro ninguna esta pregunta. En cada capítulo tengo la tablet y no la miro nunca. Digo, ya está, no es mi forma o sea, no es mi coherencia. Habrá gente que sí que sea coherente. Y está bien que tomes un punto de referencia externo, porque al final vivimos en una sociedad y tienes que ver qué funciona y qué no. Pero luego, adáptalo a ti mismo. Como dice Borja Vilaseca, ten referentes y mátalos. Esto aprende. Sí, necesitas entender qué es lo que funciona en la vida, pero luego entiende qué es lo que te funciona a ti. Ahí hay una cosa que los abuelos no son el puro ejemplo de la autenticidad. Se les suda todo. Visten como quieren, dicen lo que quieren. Les da absolutamente igual. Esto seguramente es una pregunta mental porque incluye tiempo, pero ¿cómo logramos llegar a ese nivel de sudapollismo del abuelo de la esquina con 20 años? Es que al final es lo que, es que has respondido perfectamente, es lo que yo he tardado mucho en responder, pero es ese nivel de coherencia. Cuanto tú más coherente seas en tus decisiones, ¿qué pasa? La mente se activa y el ego se activa cuando hay incoherencia. Es cuando más peso tiene. Cuando hay algo que no está en resonancia con lo que tú realmente quieres hacer o con lo que tu ser quiere sentir, o cómo se equivocó, o cómo quiere hacer eso, o cómo, cuando tú intentas introducir estructuras ajenas, pensamientos ajenos, objetivos ajenos, formas de vida ajenas en un contexto en el que tú no resuenas. Es lo mismo que quiere ponerte una talla 36 si tienes una 40. Es que es como no, vas a estar apretada, vas a estar incómoda, vas a estar pendiente de que no es para ti, no es tu talla. Esto no pasa con todo. Está bien, como tú dices, tener inspiraciones de los demás, porque al final, wow, somos seres empáticos y qué bonito, ¿no? Poder reflejarnos en el otro y decir, wow, me encanta. Pero luego es lo tuyo. Y está bien, lo hacemos nuestro a través de la propia experiencia. O sea, los errores no son errores, forman parte de la transición de encontrarnos, de conocernos, de saber elegir. Lo que pasa es que muchas veces los errores son castigos, autocastigos, que los hacemos porque no, es que al otro le ha salido de mí, no, es que yo tendría y no he conseguido, es que puro ego, puro miedo. Pero no creo que exista un... ¿Cómo se puede llegar al sudapollismo? Tampoco creo que sea ese el cometido, ¿no? Sino que sea como la neutralidad, la permeabilidad a que el otro no tenga el poder sobre ti, a que lo que ocurre externamente no tenga el poder sobre tu percepción, sobre tus emociones. ¿Sabes? Es así la aceptación total, el rendirme total a que la realidad se presenta tal cual se presenta, pero yo elijo en mi campo, en mi energía, en mis movimientos, en mis elecciones, cómo decido percibir esa información, cómo decido crear.
cómo decido proyectarme ante la vida. Creo que es más como decíamos antes, una aceptación, una entrega del otro, un no juicio, una liberación de esta parte egoica que a veces nos domina, o de las cosas tienen que ser de una determinada forma, no porque este es un pensamiento correcto, este es incorrecto, no es que este partido funciona, este no funciona, no, es como que todo el rato el ego nos posiciona. Si tú consigues liderarte del juicio, si tú consigues libertad del posicionamiento, entendiendo que todo es, y que tú no tienes que salvar a nadie, que la persona incluso que está sufriendo es que está transitando su propio proceso, que tú misma tengas que transitar también para aprender. Cuando tú te entiendes que no tienes que ayudar a nadie, si acaso acompañarle desde el ejemplo, no desde el te digo cómo, que eso nos encanta, hay algo, he sido mucho de te digo cómo, te digo cómo hacerlo, no, desde la aceptación, respeto de tu proceso, tu energía y tu camino. Y yo te puedo acompañar si quieres, desde la experiencia, desde el consejo si me lo pides, desde el ejemplo mostrándote que se puede ir y percibir de otra forma. Pero para mí es un camino de transición, de ir conectando más, como decimos, con esa energía de amor incondicional ante las cosas, ante las situaciones, ante las personas, y abrazarlas tal cual son, y no tanto desde el miedo, el sufrimiento, la dualidad, y el posicionamiento. Es un trabajo que las personas que somos paz altamente sensibles, imagínate, el camino que tienes que recorrer para pasar por al lado de un mendigo y en vez de sentir pena, intentar conectar con el agradecimiento de que esa persona está transitando su camino de vida y de que algo ha tenido que aprender y sacar de ahí, y que algo la lleva a ese lugar, y que incluso esa persona que está pidiendo puede estar en estado de amor y conexión, y tú estás en un estado de coraje, de miedo absoluto. Es decir, no eres más, ni eres mejor, ni tienes por qué ayudar a alguien que tú crees que está por debajo tuya. La misma esa persona es más feliz que tú, y tú ni lo sabes, y esa persona tiene que enseñarte más que tú a él. Y sin embargo, luego quiere ayudar. O sea, yo tengo que transitar mucho por eso, porque yo he sido y soy una persona muy sensitiva, muy sensible, y yo antes luchaba contra el movimiento animalista, y me iba a salvar a los perros y a las perreras, y me iba con las pancartas a las convenciones estas que se hacen para, bueno, para conseguir firmas, y luchaba contra un movimiento que inconscientemente yo estaba participando. Cuando tú vives de la neutralidad no es ignorancia, no ignoro el sufrimiento del otro, todo lo contrario. No ignoro que sufras, no te rechazo por sufrir, no ves, lo abrazo y te acompaño desde el amor, desde el ejemplo, y no desde la compasión de posicionarlo por encima o por debajo, sino desde la empatía real de amor que siento abrazando tu situación, decidiendo elegir vivir desde la gratitud, porque a veces la mejor forma de elegir ayudar y acompañar al otro es reconocer el valor y la gratitud y la grandeza con la que una vive, abrazar lo que una tiene, de lo que una es, y no estar lamentándose constantemente porque no tengo, porque me falta, porque necesito, porque... Y a veces desde ahí, desde ese ejemplo, tú puedes ser luz, tú puedes ser faro en personas, en situaciones, en contextos donde hay mucha oscuridad, y tú puedes inspirar a esa persona incluso sin ni siquiera saber. Entonces creo que es más una sensación de trabajo interior, de conectar con ese amor incondicional y ser capaz de mantenerlo en los contextos, incluso donde más se requiera esa luz, ser ese faro de luz, ¿no? De tu entorno familiar, trabajo, lo que sea. Sí, porque no lo podría haber puesto mejor. Para la gente que es muy soberbia, que al final sale del miedo, que yo también me siento identificado ahí, ¿no? A mí me ha ayudado a dejar de concebir todo como vertical y pasarlo a percibir horizontal. No hay mejor ni peor. Sí. Le estás intentando posicionar por encima porque tienes miedo, ¿sabes? O sea, ese es el bottom line. Ahí creo que todos los pensamientos, las emociones, el diálogo interno, todo lo que nosotros vivimos como experiencias subjetivas salen de las creencias, ¿no? ¿Por qué sale desde el miedo la mayoría de las acciones? Porque tenemos la creencia de ser insuficientes acerca de X. Entonces, me gustaría, ahora que ya hemos tocado un poco más la parte de abajo, bueno, la parte de abajo, la parte de arriba y toda esa parte, pero ¿cómo pasamos a intentar reprogramar una creencia que tengamos? Un ejercicio a mí me ayudó mucho, para esto me ayudó mucho trabajar desde el transgeneracional. ¿Vale? Primero es cómo identifico cuáles son. Hay 5 programas predominantes en todo ser humano,
que es, esto lo comunica muy bien Enrique Corbera, que es un poco todo lo que promueve, que es maravilloso. Mi maestra se formó también con él y yo me acompañé por mis maestras. Y bueno, todos lo hacemos con 5 programas existentes, que son básicamente lo que nos mueven desde el inconsciente. Nosotros somos un 95% inconsciente, un 5% consciente. Es decir, creemos que tenemos el control de nuestras vidas, que sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, que elegimos y no elegimos nada, no tenemos control sobre nada. El 95% de los pensamientos y acciones y emociones, o sea, pensamiento, acción lleva emoción, nos llevan, vienen del inconsciente, estamos programados desde un colectivo social, desde la información que también mamamos de los ancestros y desde el propio sistema de creencias en el que nos han criado nuestros padres. Y por supuesto la experiencia personal que también influye. Pero todo este campo está en nuestro cuerpo físico, mental y energético. Nosotros creemos que sabemos quiénes somos y queremos que sabemos cómo nos vamos a la vida, pero no tenemos ni idea. El 95% como decimos no lo vemos, no lo reconocemos. Cuando hacemos este trabajo de reprogramación es empezar a tirar del hilo el transgeneracional, concretamente el árbol transgeneracional, te ayuda a identificarlo desde poner sobre la mesa información relevante sobre tus ancestros, desde tus padres hasta 3 generaciones, incluso puede ser hasta 7 generaciones anteriores, depende de tu trauma o de dónde viene tu dolor. Reconociendo de dónde viene la información, cómo vivían tus ancestros, cómo nacieron, cómo murieron, qué tipo de relaciones tuvieron, vivieron abuso, porque generalmente en todo nuestro campo, todo nuestro árbol transgeneracional, prácticamente todos, sin que dejarnos fuera nadie, hemos vivido energía de abuso, de maltrato. O sea, todos tenemos en nuestros genes, ese es en el inconsciente, por todo el historial, por todo el histórico que hemos vivido, ancestros nuestros. Quizás nosotros no hemos vivido ninguna guerra, quizás nosotros no hemos vivido ninguna violación, ningún maltrato, pero nuestros ancestros lo más probable es que sí, y que no se sepa. ¿Vale? Esto es importante. No, es que he preguntado a mi abuela y me ha dicho que no, que ya fue feliz, que... Hay mucho que no se dice, hay mucho secretismo, hay mucho secreto oculto en la familia, pero toda esa información está en nuestro cuerpo físico, en nuestro campo energético. Por lo tanto, esta generación te ayuda a identificar cuáles pueden ser esos patrones que guían tu inconsciente y cómo de a poquito empezar a liberar esos dolores, esos traumas, que aunque a ti no te haya pasado nada, lo vives. Patrones como puede ser, amigos míos, ¿no? Tengo claustrofobia. Nunca le ha pasado nada para tener claustrofobia, pero resulta que sus abuelos murieron encerrados en el campo de Auschwitz, ahogados, con gases o lo que sea. Es decir, tú empiezas a tirar del hilo y empiezas a ver por qué tú repites patrones, por qué tú repites conductas, incluso por qué se te generan contextos que son repetidos por tus ancestros, porque lo que quiere tu árbol, lo que tú has venido de alguna forma se podría decir que equilibrar, a compensar tu campo genealógico, a compensar tu árbol, a compensar tu clan. Tú has venido a solucionar, a resolver. Inconscientemente, tú esto no lo sabes porque tú crees que has nacido y que eliges a qué te dedicas y que todo lo eliges. No, si pierdes del agua te vas dando cuenta por qué te dedicas a lo que te dedicas. Porque tú has venido a equilibrar quizás una falta de comunicación en tu clan. Entonces, yo lo trabajo mucho desde el árbol como curiosidad y también para conocer un poco más. Y luego, por supuesto, de la reprogramación de las creencias, que hay muchas metodologías para hacer. Pero lo importante para mí fue primero reconocer los programas inconscientes que hay en mi clan. Desde ahí trabajar las creencias que se han podido gestar. Y después, para transformar estas creencias, hay muchas, como digo, metodologías diferentes que se pueden seguir. En mi caso, yo veis también acompañada, parte del proceso de acompañamiento, porque yo he sido parte de acompañada y en el momento que ya integro, lo hago sola, ¿no? Pero yo invito mucho a que la gente participe en contextos, en acompañamientos que le faciliten esta transición, porque a veces es tan difícil de identificar si no tienes una guía. Es muy difícil que el ego te permita entrar en determinados baúles donde el inconsciente sabe que si los abres agüita lo que puede salir ahí. Claro. Entonces, mi propuesta es que lo hagan de una forma a ser posible acompañados, pero que trabajen. A mí me ayuda mucho trabajarlos de transgeneración. ¿Cómo se trabaja transgeneracional? ¿Preguntando a tu abuela o cómo funciona? Claro, por eso digo que tener una guía, porque al final tú puedes sacar información por tu cuenta, pero si no tienes una guía de para qué está esa información y qué te viene a contar, tú esa información te la puedes extrapolar donde tú quieras, incluso en tu contra, sin darte cuenta. Entonces, para mí yo lo hice acompañado y yo intenté que la gente, pues, escoja una maestra o una formación o un curso, o yo incluso lo que hago con Sofía es prácticamente esto, una guía de lo que yo no la tuve que pasar, yo pongo al servicio de todas mis maestras y todas mis herramientas que yo mismo viví
para de alguna forma identificar, desprogramarme y empezar a co-crear con el universo. Hostia, qué hack van a tener tus hijos. Porque no les hará falta hacer todo el trabajo, ir mirando atrás y tú tendrás toda tu vida. Te voy a pasar esto, sí, esto también. Bueno, mis hijos para mí van a venir a enseñarme a mí mucho más de lo que yo soy capaz de enseñarle a ellos. Pues bailes espejos. Se habla mucho de Break Generational Wealth, pero Break Generational Trauma. Y si haces eso, ya breakearás el Generational Wealth en un futuro también. Sí, sí. ¿Cómo aumentamos, Corina, en esa sensación de merecimiento, de autoestima? Es que la autoestima se trabaja desde muchos enfoques. Antes yo relacionaba mucho en mi época, quizás más engólatra, como decimos, donde estás más programado y más viviendo desde el sistema y no desde la elección. Yo también vinculaba mucho la autoestima con cómo me veía yo físicamente. Yo soy una persona que en mi adolescencia he sufrido mucho por no verme bien, como muchas jóvenes hoy en día y muchas mujeres ya también adultas, porque lo que ves en el espejo no te gusta, porque el juicio que tienes ante la vida básicamente es el juicio que tienes hacia ti misma. Yo era una persona que juiciaba mucho, categorizaba mucho, y pude experimentar que incluso, independientemente de cuál sea mi estado físico, cuál sea, como digo, lo bonita o el cuidado que tenga, lo fuerte que me vea, tal, no era suficiente. Había algo más que trabajar. Y ahí empecé a abrir el campo a reconectar nuevamente con mi perspectiva, cómo yo me siento, o sea, mis sensaciones hacia mí misma, cómo yo me hablo, cómo yo me cuido a mí misma, el autocuidado físico, mental, energético. Empecé a tener en cuenta como muchas áreas, no solo el campo físico, que es donde a veces el ego te atrapa y dice, no, tú, pasa mucho, ¿no? Incluso vas por Madrid se ve mucho, que se lo contaba el otro día ahí, digo, voy por la calle y veo todos estereotipos tan extremos que al final te das cuenta cómo la gente vive desde un estado físico, reproduciéndose desde fuera, pero con una falta de conexión interna. Entra más en esto. ¿A qué te refieres con la gente en Madrid? Muchas veces el ego lo que hace, cuando nosotros tenemos una baja autoestima, intentamos reproducirnos desde fuera, mostrarnos desde fuera. Al final mucha gente hace un exceso de cultivo del cuerpo, desde exceso de gimnasio, exceso de músculos, exceso de tatuaje, exceso, y lo que inconscientemente intentamos mostrar es una identidad. Queremos mostrar algo que nosotros mismos quizás no somos capaces de sentir o de librar. Entonces, el campo de la autoestima abarca muchas áreas. Para mí funcionó muy bien el hecho de empezar a tener mi autocuidado físico, mental y energético, porque cualquier pata de estas que cogiera significa que es una falta es algo que tenemos que trabajar. Y luego, por supuesto, para mí el amor propio representa esa percepción que tenemos sobre nosotras mismas, ¿no? Esa, cómo me hablo, qué tanto me cuido, qué tanto me respeto, qué tanto me estimo a mí misma, qué tanto reconocimiento tengo de mis dones, talentos. Es decir, al final el campo de la autoestima abarca muchas áreas y básicamente es un reflejo de ti hacia ti, cómo te mueves en el mundo, cómo te hablas en los momentos difíciles. Si tienes que, estás en una situación complicada, ¿cómo convives con esa situación? ¿Te machacas? ¿Te sientes culpable? ¿Te dejas llevar por la frustración? ¿Te comparas constantemente o eres una persona que te acompañas en ese proceso? Que eres capaz de discernir el ser, como decíamos antes, del ego, que al final te invita a la comparación, a la expectativa, al debería, no estoy. Entonces al final la autoestima abarca muchas áreas. Para mí las trabajo desde un plano físico, como te decía antes, mental y energético, donde desde un plano físico yo dedico espacio de tiempo a mi cuidado físico, desde la alimentación, a hacer ejercicio, a practicar pilates, cualquier cosa que te conecte con tu cuerpo físico y que te mantenga fuerte, que te mantenga sereno, que te mantenga sano, ágil. El campo mental, donde desde la curiosidad, desde el querer saber más, desde el querer ser mejor persona, mejor madre, mejor hija, mejor hermana, mejor coach, mejor ser humana en este planeta Tierra, yo dedico espacio de tiempo a aprender, a estudiar, a formarme, desde la intención de ser mejor persona y poder dejar, pues, hacer posible una energía bonita o un legado bonito para donde vaya. Y desde el campo energético, donde escucho cómo me siento, donde conecto con mi cuerpo, donde trabajo desde también terapias alternativas para conectar con una
una conexión, una energía un poco más elevada y mantener una frecuencia quizás más de amor, como decíamos antes, de amor incondicional, donde pueda conectar con otros campos o pueda conectar con el mismo campo en el que estoy, pero de un lugar diferente, de una perspectiva diferente. Es decir, yo trabajo los 3 puercos. Esto me ha ayudado a mí a tener como ese ecosistema en el que me mantengo en un estado de autoestima y autenticidad. Que flaquea, puede flaquear o ansiedad según el contexto y demás, pero se mantiene manteniendo estos compromisos de autocuidado físico, mental y energético, que para mí son mis 3 pilares base. Me parece muy interesante que la coherencia está muy estrechamente relacionada con la autoestima. Cuando tú te permites ser tú mismo y en cada microdecisión que tienes la tomas por encima de los demás, no por encima, pero simplemente priorizándote a ti, no dejándote en un segundo plano, aumenta tu autoestima. Tiene todo el sentido que cuanto más coherente seas, más seas capaz de quererte. ¿Cómo compaginamos, Corina, el deseo de mejorar con la aceptación del momento presente? Es que todo vuelve a lo mismo, no se trata de que haya un bien humano, un camino correcto o incorrecto o una metodología precisa. Todo para mí se basa en la intención de donde lo haces. Si tú sacas este podcast y la intención es ser número 1 en podcast, ser el más conocido, tener máximas visitas, tener máximos seguidores, si tu intención es esa, lo más probable es que te ese contacto de conflictos, que conectes con la no valía, con la insuficiencia, con la comparativa, con el quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Si tú lo haces de un estado de es que me encanta conocer a gente nueva, me encanta tener charlas que quizás en mi contexto no lo tengo. Me encanta poder aportar esto que aprendo yo mismo a través del otro y a través de mi propia experiencia personal, lo que aprendo a los demás. Me encanta impartir conciencia, abrir la mente a la gente. Me encanta las sensaciones que recibe la gente cuando lo escucha. Me encanta que sea en mi casa y poder... Si tú conectas desde ahí, todo lo demás va a ocurrir. Pero tu intención es amorosa. Tu intención, por lo tanto, si ese amor es expansiva. El amor expande. Siempre. Por eso hay gente que dice no es que tuvo suerte. Yo siempre existe un pequeño factor suerte, pero yo soy vibro mucho más con esto de no, es que esa persona estaba conectada al amor incondicional. Esa persona lo hizo genuino. Lo hizo desde querer aportar y querer vivir ese proceso de vida desde el amor y no desde esa... eso no significa que no haya estructura, eso no significa que no haya un plan, eso no significa que no haya una dirección. Me gustaría crecer, me gustaría expandirme, me gustaría llegar a más gente. Claro que sí, pero no desde la necesidad. ¿Desde dónde? No es ¿Dónde? no es el qué, es el cómo. No es la sustancia, no es lo que tú creas. Pero me dice, no, que es mejor, que deje a mi pareja, que cambie de trabajo, que me quiere, el que me ponga blanco, que me ponga negro, ¿Desde dónde lo estás haciendo? Pregúntate, ¿desde dónde? ¿Cuál es la intención? Desactiva la mente. Desactiva. O sea, llegar a la respuesta a veces no es tan fácil porque nos contamos las mentiras que nos genera bien en cada momento para seguir siendo firmes a ese miedo o a esa creencia. Que eso es lo que dices, ¿no? Como miedo o amor, solo existen estas dos vibraciones a la hora de decidir. Cuando tú estás basándote, has puesto un buen ejemplo, ¿no? Las visualizaciones, el dinero, el estatus en cuanto al podcast. De hecho, esto me ha pasado a como la necesidad de demostrar y de querer crecer demasiado rápido, no adaptarme a los tiempos de Dios, de la vida, Claro. Es lo que ha hecho que me desconecten. La excesiva preparación de las entrevistas, el estar pensando muchas veces, me pasa cuando estás hablando, mira, mi reel, mira, miniatura, mira, no sé qué. Sal de el constructo social y métete en el presente, que es lo que como consecuencia hará que funcione mejor. Cuando nosotros tomamos como punto de preferencia la sociedad y el objetivo, puedes conseguirlo, pero serás un insatisfecho crónico. Es decir, tú sigues poniendo capas de ego que te piensas que por fin tu madre va a decir que eres bueno, sigue tirando para adelante y te das cuenta de que eso nunca pasa. Y cuando cambias el foco de fuera a adentro y dices, vale, me centro en el amor, me centro en el compartir, me centro en el tal, dejo ir la necesidad. Casualmente, el universo te provee lo que querías. Totalmente. Y es que aparte es así, que puedes experimentar. Cuando tú estás en un estado de fluir real, no el falso fluir que se dice hoy en día, es decir, ese estado de conexión y actúas desde la intuición, donde no hay tanto juicio, donde no hay tanto conflicto, porque es como, sé que tengo que estar ahí, sé que
no me preguntes por qué, pero sé que tengo algo con esta persona, sé que lo sabes, lo actúas desde la certeza, desde la intuición, las cosas se colocan sueños y la magia empieza a correr y todo te viene, o sea, te conviertes en un imán atractor. Al final, esto de que somos de la ley de la reciprocidad, al final, tu estado vibracional vibra con otras frecuencias que resuenan con la misma sincronía, por lo tanto eres un atractor de esa propia energía que tú vibras. Si tú hubieras estado de amor, vas a traer amor. Si tú hubieras estado unicondicional, vas a traer... Si todo se facilita a medida que tu energía se eleva. Y se eleva, ¿cómo se eleva la energía? No solo de la respiración, no solo de las meditaciones, sino creando un estilo de vida coherente. Como decíamos antes de la coherencia, hacia una vibración elevada. Si yo quiero vibrar en amor, pero acepto a una relación que no se cuida, que no se quiere, que fuma, que me habla mal, que se habla mal a sí mismo, fíjate tú. Es decir, es imposible mantener una frecuencia elevada si tú no eres capaz de elegir el contexto en el que quieres convivir. Y elegir bien. ¿Sabes que creo que hay gente que sí que puedes conseguir resultados desde la fuerza? Es decir, Sí. se puede Yo misma lo conseguir. conseguí. Yo también. hasta que, claro, ya llega un momento que estoy más jodido que nunca y pensaba que quería esto y no lo quieres. Pero eso la otra gente no lo sabe. O sea, tú cuando tienes 20 años y ves redes sociales y ves el cochazo y las chicas y no sé qué, de hostias, quiero esta vida, ¿sabes? Ya. Me pienso que me va a dar lo que quiero. Realmente no. O sea, los resultados es que no son resultados. Tendría que tener dos palabras diferentes. Los resultados que consigue el ego visibles sí que son conseguibles a través de la fuerza. Claro. Lo que pasa es que no los quieres. Es decir, los No te es suficiente. no te es suficiente, pero tú, como punto de vista tercero, externo, como niño pequeño, ves esto y dices, coño, lo ha conseguido. Entonces voy a tomar su camino para poder conseguir los resultados. Hay una serie de unteachable lessons, como dice Chris Williamson, que no se pueden enseñar, simplemente lo tienes que validar a través de la experiencia. El dinero no te hará feliz. Bien, consigue el dinero, Claro. y luego no sirve. Si le dice a una persona que tiene dinero, no sirve. Entonces, hay ciertos aspectos y aprendizajes en la vida que sí que creo que se tiene que pasar. Tienes que vivirlo. Es que al final tenemos que vivirlo. Es que somos seres sintientes. Hasta que no lo experimentamos en carnes propias, no entendemos. Podemos, como decimos, entendemos cuando tú me cuentas algo, pero comprenderlo, de llevármelo al cuerpo hasta que no lo viva. Me puedes contar lo que quieras y puedo entender lo que quieras, pero también creo que como seres humanos estamos evolucionando hasta el punto donde quizás ahora no, pero poco a poco vayamos aprendiendo que no hace falta Vivirlo todo. vivirlo todo para aprender. No sé si te ha pasado que yo, por ejemplo, tenía un poco de trauma autoridad, como se puede ver con mi atuendo. Entonces nunca me he sabido posicionar debajo de nadie. No puedo aprender de nadie. Por lo tanto, tengo una creencia que me limita a solo puedo aprender empíricamente de lo que hago en la vida. No sé si a ti también te ha pasado. Porque coincidimos en muchos factores, entonces extrapolo. ¿Cómo nos permitimos, sin llegar a tener que tener 30 años, aprender de alguien? Bueno, pues lo que dices, 30, 40, yo conozco gente en torno familiar mío que tiene 60, 70 y me refiero, es un puñetero regalo que estés conversando de esto en tu casa o con los invitados que tú quieras. Es decir, tú esto lo estás creando tú, entonces es maravilloso, tengas 30, 60, lo que sea, primero reconocer eso. Es que me encantaría decirte el cómo, pero al final yo también tuve que aprender de la propia experiencia, entonces no te sé decir. ¿Será que encuentro la respuesta? Menos por menos más. Me has respuesto con justamente lo que te he preguntado. Es como, me encantaría otra respuesta que sirva, pero yo también tuve que aprender. Lo que pasa que también ahora vivo experiencias y sigo experimentando y sigo aprendiendo y sigo metiéndome en muchos retos para seguir creciendo y aprendiendo, pero ya he aprendido a hacerlo desde un lugar mucho más amoroso conmigo misma, siendo consciente de qué estoy atravesando, no atravesando las cosas porque sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que dices, que es la certeza. Me encanta esa palabra, certeza. Yo escribo un diario desde 2018. Bueno, me encantabas desde 2018, pero escribo un diario. Y lo leí el último día todo y dije, hostia. Entonces escribí el diario y me di cuenta de que parecía un diario de un bipolar, literal. Pero cada entrada era, estoy preocupado, no sé si el streaming de póker me irá bien, estoy preocupado, no sé si la empresa de datos me irá bien, estoy preocupado, no sé si el podcast me irá bien. Hostia, puta. Qué pesado eres, tío, te ha salido todo bien. Porque no te lo crees de una vez. Como
aumentamos esa sensación de certeza. Lo malo es que no nos da tiempo a responderlo. Para el próximo. Corina, Tenemos parte 2. ¿dónde te pueden encontrar? Pues en mis redes sociales, Corina Randazzo, y en mi proyecto, si quien quiera y sienta, pues sentirse acompañado en este proceso del que hemos hablado durante todo el podcast. Ya está. Me ha encantado la charla. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.